Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a ver un nuevo vídeo sobre el JDBC y va a ser a continuación al vídeo anterior donde vimos cómo conectarnos a un sistema gestor de base de datos que eran relacionales y también hicimos una conexión a una base de datos que era en este caso la base de datos de empleados. Pues ahora con el acceso a esta base de datos y vimos que funcionaba, vamos a probarlo de nuevo. Pues como vemos funciona, podemos conectarnos, entonces hasta ahí va a funcionar. Entonces en este vídeo pues lo que vamos a hacer es realizar una serie de consultas utilizando Java y evidentemente MySQL. Bueno, antes de todo lo que vamos a hacer es realizar un método para este objeto de JDBC para cerrar la conexión, aunque generalmente no hacemos esto, sino que diseñamos o creamos un pool de conexiones a través del patrón de Connection Pool, es decir, un pool de conexiones, y pues manejamos esas conexiones y los usuarios con ese pool de conexiones, si no lo andamos cerrando. Pero bueno, vamos a cerrar la conexión creando un método. Por ejemplo, vamos a llamar al objeto vamos a utilizar el objeto JDBC que ya hemos instanciado anteriormente y vamos a crear un método denominado flows que nos va a cerrar la conexión. Entonces aquí pues lo vamos a implementar, public void close, no coge ningún argumento, no tiene ningún parámetro en definitiva y bueno, evidentemente va a lanzar un SQL exception, throws SQL exception y haremos conexión, que es el miembro interno de este objeto, .close. De esa manera pues cerraremos la conexión que tenemos creada. Bien, lo que nos interesa ahora es realizar métodos que nos permitan recabar información sobre la base de datos. Esto también nos va a ser útil en parte para entender cómo funciona la recolecta de datos, porque luego muchos me habéis pedido en PHP que haga login, evidentemente lo tengo que hacer, ya lo debería haber hecho hace mucho tiempo, pero en definitiva también es más o menos lo que vamos a ver aquí. Bueno, lo que importa más bien de login son las sesiones, porque el login simplemente pesando un poco se saca, y si buscamos en Google pues cómo se realiza, por ejemplo, cómo se recorren todos los elementos de la salida de una consulta, pues también lo sabremos realizar. Bien, entonces en definitiva pues vamos a llamar al objeto JDBC y vamos a implementar, por ejemplo, el método, por ejemplo, en get datos, por ejemplo, y este método que no recibe nada ni devuelve nada, pues lo que va a hacer es imprimirlos por pantalla, pues por ejemplo la base de datos empleados. Entonces, en vez de datos, vamos a llamarle a este método getEmpleados. Entonces lo vamos a definir aquí, por ejemplo, public void getEmpleados, no recibe nada, y vamos a ver ahora qué deberemos hacer para poder conseguir todos los empleados. Lo primero, como se suele hacer en general, pues será escribir la consulta en SQL y la vamos a escribir como string. Entonces string consulta, por ejemplo, va a ser igual a select all from m. Este asterisco hay que tener mucho cuidado con este asterisco porque podemos tener problemas a la hora de la ejecución de nuestros programas, porque si modificamos la base de datos, estamos trabajando con asteriscos, pues a la hora de mostrar la información, coger los datos, pues puede variar y por lo tanto puede resultar un error de ejecución de nuestro programa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este asterisco, ya veremos a continuación por qué más en profundidad o con un ejemplo. Entonces vamos en definitiva a mostrar los datos de todos los empleados. Entonces pues ya tenemos la consulta, ahora necesitamos preparar un statement, una sentencia. Entonces prepare statement
vamos ahora a importar, esta clase. Por ejemplo, prepared statement, al cual lo que vamos a hacer pues es conexión.prepare statement para preparar un statement, una sentencia. Lo tenemos aquí, vamos a darle tercer punto para sacarlo. Aquí lo tenemos y como string, por ejemplo. Entonces esto ya va a ser la consulta. Entonces así preparamos este statement y a continuación pues debemos ejecutar la consulta. Y la salida de esa consulta la vamos a guardar en una estructura denominada ResultSet. Vamos, del tipo ResultSet, entonces ResultSet, es decir, tenemos esta clase que nos va a permitir pues almacenar la salida de una consulta select. Entonces, por ejemplo, vamos a denominarlo de esta manera, o simplemente res es igual a será prepared statement.execute query, es decir, vamos a ejecutar una consulta y de esta manera se va a ejecutar en definitiva esta consulta de SQL. Bueno, aquí podemos poner un punto y coma y una vez se ejecute eso que tenemos aquí, el objeto ResultSet va a almacenar la información de las filas o de lo que pueda devolver una consulta select. Entonces, pues como tenemos una colección, como puede ser el ResultSet, pues podemos utilizar un iterador para recorrer todos los elementos de esa colección. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner aquí un sistema println, por ejemplo, system.out.println, y vamos a poner pues los campos que tiene o que vamos a mostrar en pantalla, por ejemplo, empno, así, ename, job, manager, por ejemplo, hire date, por ejemplo, sal, com de comisión, si os acordáis, y por ejemplo, creo que también había un tecno. Entonces tenemos el empno, el ename, el job, el manager, el hire date, salcom y debno. Entonces, claro, además estos justamente estaban en este orden, pero ¿qué pasa si modificamos dos? A continuación vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, lo que debemos hacer, como ya he dicho, pues es iterar sobre esta colección. ¿Cómo iteramos? Pues tenemos simplemente utilizando el método next de esta colección. Entonces, while ResultSet.next, es decir, mientras que haya el siguiente, pues voy recorriendo la estructura. Entonces, ahora por cada fila, es decir, ahora el ResultSet me va a tener en cada iteración una fila. Entonces, vamos a ver ahora cómo accedemos a los elementos de cada fila. Entonces, haremos, por ejemplo, un system.out.print sin el line, porque simplemente es decir, vamos ahora a escribir una fila, vamos a ir campo por campo y cada iteración va a ser una fila. Entonces no queremos saltos de línea, simplemente queremos un salto de línea cuando terminemos de printar o de mostrar por pantalla, por la salida estándar, todos los elementos. Entonces vamos a mostrar el ResultSet método get y ahora a continuación el nombre del tipo de dato que queremos devolver. Generalmente con el javadoc pues nos podemos ayudar y encontraremos el método que deseamos. En este caso empno es simplemente un int, pues le colocamos int y como veis ahí el método int al cual le puedes pasar un string o también un entero int. Entonces get int y esto es el campo número 1, es decir, aquí lo que hacemos es colocar el campo. Si aquí yo colocase el 2 me estaría refiriendo a ename y con el 1 me refiero a empno, y esto es porque coloco el asterisco. Por otra parte, si aquí en la selección de campos los coloco a mi gusto, pues luego siempre podré acceder a ellos según el convenio que tenga aquí, sin depender del asterisco de cómo estén. A continuación lo vamos a ver por qué. Más en profundidad. Entonces, obtenemos el
el emp, ¿no? Y ahora a continuación pues vamos a poner, por ejemplo, esto así, simplemente dos guiones de separación con dos espacios, y a continuación pues lo mismo para cada elemento. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 elementos por fila. Entonces tenemos aquí 3, 3 y 2 más. El último, evidentemente, pues le pondremos un barra n, es decir, el último elemento, pues ya a partir de ahí queremos hacer un salto de línea. Bien, el segundo elemento es un ename, es decir, es un nombre de un empleado, entonces esto será pues un string. Si eliminamos todo esto y hacemos el Java para el result set, vemos que tenemos un get string seguramente. Como veis lo tenemos aquí, le podemos pasar a un entero también un string. Entonces le paso el campo número 2, que es el ename. Luego tenemos un job que también es de tipo string 3, luego un manager que es el identificador del empleado, o sea un int 4. Luego tenemos un hire date que es la fecha de contratación, pues get será un date. Lo tendremos aquí a continuación, vamos a ver, date, get, vamos a poner aquí, get, tenemos ahí date y con diferentes entradas. Bien, date y sería el campo número 5, si no me equivoco. Luego salcom, pues por ejemplo get float o double, bueno, en fin, que sería 6 para sal y 7 para com. Y luego pues tendríamos un dev, ¿no? Que es simplemente un int, sería el apartado número 8. Bien, entonces de esta manera pues escribimos por pantalla todos estos elementos. Es decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Muy sencillo. Primero escribimos la consulta que deseamos hacer a la base de datos. Luego preparamos una sentencia con la consulta, es decir, como si conformásemos un ente con la consulta, en definitiva, como si estuviéramos preparando la consulta. Luego lo que hacemos es llamar al método executeQuery del prepare statement para ejecutar la consulta que tiene la sentencia, y luego le asignamos ese resultado a un result set, a esta colección. Luego, bueno, pues mostramos un mensajito para que conforme una tabla, entre comillas, de aquella manera, y luego realizamos un ciclo while recorriendo todos los elementos de la colección a través del método next de la colección result set. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues por cada result set, es decir, por cada fila, pues vamos a ir mostrando todos los campos desde el 1 hasta el 8. Como veis, utilizo print para no hacer saltos de línea directamente y los coloco todos en fila. Evidentemente, esta salida pues no va a quedar impecable, pero evidentemente si queremos, si nuestro objetivo es crear un programa, pues evidentemente lo haremos mejor. Aquí simplemente estamos aprendiendo y bueno, aunque quede un poco movido para los lados, pues no importa demasiado. Además, no siempre evidentemente vamos a dar el resultado por una salida estándar, sino que pues podemos utilizar, por ejemplo, una GUI, cual sea, y mostrar esa información por pantalla. Bueno, como os digo, esto funciona correctamente si los campos se mantienen como están en este momento, pero imaginamos que en un futuro pues hay una nueva característica en nuestra aplicación que requiere modificar, por ejemplo, la base de datos de empleados y añadirle una característica más. Por ejemplo, que los empleados cobren algo más, o sí que cobren alguna bonificación extra por su trabajo o por los beneficios que gana la empresa. Entonces, si por ejemplo lo colocásemos aquí en la segunda posición, pues sí, evidentemente, si hacemos un string de un int, porque como puede recibir un int, vale, pero si hacemos uno que coincida con la fecha, pues entonces vamos a tener algún problema. Es decir, que lo mejor siempre es evitar utilizar el asterisco y poner específicamente los campos en el orden que lo deseamos para luego poder establecer correctamente los campos al hacer un get del result set. Bien, entonces vamos a suponer que esto funciona y vamos a probarlo. Y como veis, voy a subir la salida de la salida en definitiva. Aquí tenemos la tabla que teníamos, que vimos en el curso de SQL, si no lo habéis visto.
y que en definitiva también creo que vimos en el vídeo anterior cuando presentaba la tabla de select all from emp en la consola. La tenemos aquí directamente, es decir, hemos accedido al servidor, más concretamente luego a la base de datos, y a través de una consulta hemos recabado toda la información de la tabla emp en este caso, pero podemos hacer lo que deseemos. Entonces, como veis, ya hemos visto un pequeño ejemplo. Vamos a ver dos más. Vamos a, por ejemplo, a poner ahora otra consulta que nos devuelva, por ejemplo, pues el nombre de empleado y el nombre del departamento en el que trabaja. Es decir, por ejemplo, está trabajando, pues por ejemplo, bueno, en definitiva podemos poner o bien el nombre del departamento, el DNAME, en definitiva. Entonces, vamos aquí a tener un nuevo método, jdbc.getEmpleadosDepartamentos, y directamente vamos a copiar todo este código que tenemos aquí de esta operación para ahora realizar la operación de getEmpleadosDepartamentos. Entonces, getEmpleadosDepartamentos. Ahora a continuación escribiremos la consulta. Bueno, vamos a escribirla ya. Entonces vamos a poner aquí unos enters y la vamos a escribir con saltos de línea. Entonces vamos a seleccionar, vamos a ponerlo aquí más abajo y esto aquí. Bien, entonces vamos a colocar esto bien así, y ahora aquí vamos a seleccionar e.ine, nombre de empleado, coma d.dname from emp join depth d on, en la condición e.depno igual a d.depno. Entonces esta consulta lo que nos permitiría, esto viene por aquí, esto viene por aquí, y esto aquí en punto y coma, y esta consulta pues nos permitiría realizar un join de dos tablas, en este caso la tabla de emp y la dep, y lo que estamos haciendo pues es representar nombre de empleado y junto el nombre del departamento en el que trabaja. Bien, entonces esto se mantiene de la misma manera. Ahora aquí pues empno, por ejemplo, bueno, aquí no sería un emplo, sino que sería un empleado, nombre de empleado, es decir, ename, y aquí pues por ejemplo departamento. Bien, y aquí pues simplemente deberíamos mostrar dos campos, el nombre del empleado y el departamento, que son dos strings. Entonces esto sería también un string. Bueno, esto de aquí sobra, y esto es un /n, y esto es un string. Entonces creo que está todo correcto, vamos a probarlo. Bueno, aquí me ha dado un error porque seguro que... vale, aquí, fijaos, esto es muy importante. Evidentemente debemos dejar un espacio, o bien aquí, o bien dejarlo aquí al principio. ¿Por qué? Porque si no, estamos concatenando strings y lo que está ocurriendo es que dname se está pegando a from, entonces esto se junta todo. Entonces, aquí dejamos dos espacios, o bien, pues simplemente ponemos, si lo queremos hacer más tal, pues ponemos aquí un /n, y aquí otro /n, aunque bueno, vamos a ponerlo, aunque queda más vistoso, simplemente lo separamos con un espacio. Bien, entonces ahora hacemos aquí en play y vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Por qué he puesto departamentos? Nadie lo sabe. Entonces get empleados departamentos, ahora creo que es correcto, y como veis, bueno, evidentemente ahora no me interesa ejecutar este código, solo me interesa empleados departamentos, pues ahora lo ejecuto, y como veis me sale una tabla de empleado departamento. Entonces, King, ¿dónde trabaja? Pues trabaja en accounting, en contabilidad. Jones en research. Ford, pues en research también. Es decir, tenemos ahora
nombres de empleados junto al departamento en el que trabajan. Si aquí hacemos un momento, en vez de, bueno, le llamamos get empleados, que no importa, y en la consulta lo que hacemos es buscar, en vez de buscamos dep, vemos todo lo que sale de la tabla de dep. Claro, evidentemente ahora aquí hay un problema porque esto no nos va a servir. Entonces lo vamos a dejar como está, porque evidentemente estamos mostrando información de la tabla emp y no se corresponde con los campos que tenemos en la tabla dep. Pero bueno, si veis las tablas, pues os daréis cuenta que es correcto, es decir, mostramos un empleado y el departamento en el que trabaja, es decir, buscamos información, pues ahora con una consulta un pelín más compleja, simplemente un pelín para unir las tablas. Bien, que la única complejidad que tiene esta operación pues es el SQL, porque la idea es la misma, es decir, consulta, preparamos la consulta, luego la ejecutamos y luego recorremos la colección del resultado con while y con el método next para iterar sobre los elementos de esa colección. Bien, entonces ahora pues vamos a ver una consulta parametrizada. ¿Con qué me refiero con parametrizada? Pues que el query, es decir, la consulta, se va a ver alterada por un parámetro, por un argumento que le pasaremos al método. Entonces, vamos a, por ejemplo, jdbc.get nombre empleado por id, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué va a ir? Pues va a ir un id. Entonces, bueno, antes de ejecutar esto, lo que vamos a hacer en un segundo es ejecutar get empleados para ver un código de empleado. Por ejemplo, el emp, ¿no? Vamos, por ejemplo, a coger el de Clark. Entonces, vamos a coger este entero, lo vamos a pegar aquí, vamos a colocar un comentario la llamada a esa operación y bueno, ahora lo que deberemos hacer pues es diseñar el método de get nombre empleados por id. Entonces, bueno, get nombre empleado por id es un único empleado, es decir, le pasamos un id o el empno por empno, por ejemplo, empno, y entonces ahora sabiendo el número de empleado, pues lo que vamos a hacer es obtener dicho nombre. Bien, entonces pues lo que podemos hacer es simplemente devolver el string. Entonces lo que podemos hacer es hacer un system.out.println del string que va a devolver esta operación de jdbc, el método getNombre empleado por empno. Entonces public string getNombre empleado por empno, que va a recibir un int empno y pues bueno, evidentemente tendremos que devolver un string, pero bueno, eso lo vamos a colocar al final, evidentemente, porque si no sale del método. Y vamos simplemente pues a copiar esto, aunque lo vamos a modificar. Ya de entrada podemos pensar que un while no nos va a hacer falta. ¿Por qué? Porque vamos simplemente a hacer una consulta de tratar de buscar un elemento, es decir, tenemos el número de empleado y es unívoco, entonces va a devolvernos un empleado. Entonces, ¿cómo hacemos una consulta parametrizada? Porque claro, aquí está un string, pero bueno, en fin. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos ahora a borrar todo esto y vamos a realizar la consulta. Entonces vamos a hacer un select, es decir, seleccionamos ¿qué es lo que queremos? Pues queremos seleccionar simplemente el ename, es decir, queremos seleccionar el nombre de empleado from emp where empno es igual a ¿qué? A una interrogación, es decir, en el string de la consulta va a ir una interrogación, es decir, aquí lo que debemos hacer pues es colocar una interrogación y lo que vamos a hacer luego de preparar la consulta pues es establecer ese
ese interrogante. Entonces, para establecer el env, sustituirlo por ese interrogante, pues tenemos que acceder al objeto prepare statement. Punto. Ahora tienes que hacer un set int, vamos a buscarlo por aquí, set, lo tenemos por aquí, int, aquí tenemos el set int que coge, vamos a dar para atrás, set int, bueno, para verlo mejor, set int que coge dos enteros, int y luego int y 1. Y vamos a ver aquí lo que dice. Dice, setea o establece el parámetro designado al valor entero de Java dado. Dice que el driver convierte eso a un entero SQL, a un valor de entero SQL, cuando lo envía a la base de datos. Entonces, como veis, nos dice los parámetros. El primer es 1 o 2, es decir, el campo que queremos sustituir. Y, bueno, en definitiva, no es el campo, sino el número de interrogación que queremos sustituir, por llamarlo de alguna manera, y luego pues el valor evidentemente que queremos sustituir, y como veis pues nos devuelve, nos puede lanzar esta excepción. Entonces, ¿dónde lo tenemos? Aquí tenemos setInt, que recibe dos argumentos, que será, el primero es el número de interrogación, en este caso como sale 1 pues es 1, y luego el valor por el que quiero sustituir, que es empno. Entonces aquí pongo empno. Y de esta manera pues puedo realizar eso. Vamos a ver qué nos dice aquí. Bueno, que no se ha reportado la excepción porque no he hecho un throws SQL exception. Bien, entonces aquí pues preparamos aquí seteamos el env en este interrogante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando le pasemos este valor, pues este valor se va a colocar aquí. Entonces, ahora esto es variable, es decir, que ahora podemos pasarle un número y según ese número, pues la consulta se modifica. Bien, entonces, pues ejecutamos la query, es decir, la consulta, y pues simplemente lo que debemos hacer pues sería devolver directamente, no hace falta ni siquiera proponer un if ni nada, hacemos un resultSet.next. Entonces, bueno, evidentemente eso nos va a devolver un valor y bueno, mejor sería comprobarlo evidentemente para así poder acceder al elemento con el get. Entonces, directamente lo vamos a hacer de esta manera. If result, bueno, entre paréntesis, result set.next, es decir, si hay un elemento, en definitiva, porque esta consulta únicamente nos debería devolver como máximo un elemento y si no, 0, si no existe el empleado que tiene como código el empleado que le pasamos a este método. Entonces, si existe, pues lo que hacemos es devolvemos result.set, bueno, result.set.getString, getString, y le pasamos el argumento 1, que es el único campo que estamos utilizando. En caso contrario, else, pues hacemos un return null directamente, devolvemos un null. Bien, entonces, si ahora hacemos un play, es decir, compilamos, ejecutamos, pues nos debería dar Clark, 7782 es Clark. Entonces lo vamos a ejecutar y como veis en pantalla nos sale el nombre Clark. Es decir, hemos parametrizado nuestra consulta a través pues de este código. Es decir, ponemos interrogantes donde deseamos sustituir valores y luego pues los sustituimos con método set y luego el tipo de dato y con estos argumentos para sustituirlo. Bien, entonces, bueno, pues si queremos ver otro ejemplo, pues vamos a mostrar un momento. Esto lo vamos a poner como comentario para probar un segundo. Por ejemplo, vale, ha funcionado Clark. Pues vamos a probar, por ejemplo, con James, 7900. Entonces,
Vamos a poner aquí 7900 y ahora nos debería dar James. Entonces aplicamos y como veis el resultado es James. Entonces en general eso es todo lo que vamos a ver sobre el JDBC. Entonces yo ahora lo que os recomiendo es que si os gusta pues le echéis un vistazo más profundo, miréis el API, en definitiva le echéis un vistazo, como ya digo, más profundo, y que evidentemente esto nos sirve pues para trabajar con bases de datos y no evidentemente solo para un sistema. Antes he dicho, por ejemplo, utilizar un patrón, el patrón Connection Pool para realizar conexiones, pero también podemos utilizar otros patrones para poder establecer conexiones con distintos sistemas, es decir, poder tener una aplicación que sea capaz de trabajar tanto como, por ejemplo, el sistema de MySQL, el de Oracle, el de Postgres o el que sea, es decir, hacer una aplicación decente, buena, que sea capaz de poder trabajar con cada uno de esos sistemas. Evidentemente, no solo siempre vamos a poder trabajar con todos, sino que en alguna ocasión pues no los vamos a poder utilizar porque no nos brindan todo lo que deseamos para realizar o para llevar a cabo nuestra aplicación. Entonces, que nuestra aplicación puede trabajar en todos los sistemas, pues perfectamente, una característica buena para nuestra aplicación y que podemos resaltar a la hora de promocionarla. Que solo trabaja, por ejemplo, en MySQL, pues solo trabaja en MySQL, no importa, y simplemente implementaremos todo nuestro programa teniendo en cuenta el sistema MySQL. Pero si podemos implementar que haga conexiones para otras bases de datos, pues también lo hacemos para darle más versatilidad a nuestra aplicación. Bien, pues en definitiva, eso es todo. Es un vídeo que ya tenía pendiente evidentemente desde hace bastante, y en los próximos días posiblemente pues comience la programación orientada a objetos en Java. Lo intentaré hacer lo más detenidamente posible. Con detenidamente me refiero a ver suficientemente cantidad de información sobre programación orientada a objetos. No me refiero a dilatar la espera entre vídeo y vídeo, sino a ir despacio, pero ofreciendo bastante información, ejemplos y profundizando en algunos temas que pueden ser muy interesantes para no cometer errores a la hora de programar, errores en definitiva conceptuales. De sintaxis ya evidentemente no los tengo en cuenta, sino que de concepto. Bien, pues eso es todo por este vídeo tutorial. Espero que os haya gustado. Podéis darle like al vídeo si ha sido así. Podéis también agregar los favoritos para acceder a él más fácilmente. Podéis suscribiros a nuestro canal y también evidentemente podéis compartir este vídeo por si algún conocido vuestro pues se puede interesar un tema como es este de las bases de datos, en definitiva el uso de la programación para acceder a las mismas y trabajar con dicha información para desarrollar nuestras aplicaciones. Bien, pues eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial.